Señores, hoy os traigo 5 perfumes que valen absolutamente para todo. 5 recomendaciones que si yo quisiera tener solamente un perfume para estar cubierto todo el año, cualquiera de estas sería la que yo me compraría. ¿Qué tipo de perfumes cumplen con todas estas características? Bueno, pues perfumes elegantes, perfumes masculinos, perfumes limpios, con carácter, con personalidad y que no ofendan a nadie. Perfumes con los que te puedas sentir muy a gusto y te puedan valer pues, para cualquier día del año. Así que empezamos ya con mis 5 recomendaciones. La primera de la lista. Vamos ya con un clásico, como no puede ser de otra manera. Dolce & Gabbana Pour Homme. La primera de la lista. Esta es una de las que yo me compraría sin pensar si solamente quisiera tener un perfume, ¿vale? Esto es un clasicazo. Esto ya se ha hablado muchísimas veces de él. Este es un aroma que cumple con todas las características que yo os decía anteriormente. Uno de los primeros perfumes que yo olí, pues hace ya como unos 20 años, ¿no? Y enseguida me di cuenta del tipo de perfumes que a mí me gustaba, ¿no? Bueno, pues perfumes con esas notas clásicas, masculinas y esos aromas limpios y pulcros que creo que son los más fáciles de llevar y los que te mantienen cubierto durante todo el año. ¿Qué tenemos en esta Francia? Bueno, pues en esta Francia tenemos una salida con unas cáscaras de cítricos muy notorias, ¿vale? Pero enseguida sale pues esa lavanda y ese nerolí, que eran unos tonos jabonosos, como decía anteriormente, muy ricos y muy placenteros. Luego, evidentemente, ya en el fondo pues salen las maderas, salen esa nota de iris que complementa incluso un poquito más esos tonos limpios y ese fondo de pastilla de jabón, ¿no? Pastilla de jabón de lujo, yo siempre digo lo mismo. Siempre digo que es como estar en un hotel de lujo y el gel que te pones en ese hotel, la pastilla de jabón que te ponen ahí, ese aroma que hay en el aseo del hotel, pues sería esto, ¿no? Sería esto embotellado. ¿Te mantiene cubierto todo el año? Por supuesto. ¿La compraría si solamente quisiera tener una fragancia en mi colección? También. Esto te vale para el día, te vale para la noche, te vale para el verano, te vale para el frío, te vale para cualquier estación, sin ninguna duda. Esto te vale para ir a la oficina. De hecho, es una de las fragancias de oficina por excelencia. Si no sabes qué ponerte para ir a trabajar, digo oficina, pero bueno, para ir a trabajar. Esta es tu número 1 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Te vale para una cita romántica, te vale para salir con tu pareja, te vale para cualquier ocasión especial que se te pueda ocurrir. O sea, es que ¿qué más se le puede pedir a esta fragancia? Encima sigue siendo una fragancia muy económica, por lo que calidad-precio es un 10 de 10. Dolce & Gabbana Pour Homme. Esta sería la primera que saco en la lista y una de las 5 recomendaciones que yo os doy si solamente queréis tener una fragancia. Vamos con la siguiente. No he querido seguir ningún orden especial, ¿vale? O sea, esto da igual, no es ni de la mejor a la peor, ni de la peor a la mejor. No he querido seguir ningún orden, como ya os digo. Eso sí, la última que saque, esa sí que sería la que yo sí que tendría claro que me compraría si solamente quisiera tener una, ¿vale? Vamos a la siguiente. Una fragancia que me encanta, en este caso de la casa de Loewe, mi casa favorita, como ya he dicho muchas veces, de la perfumería de diseñador. Son aromas muy elegantes, muy masculinos, muy envolventes y tiene un sello esta marca que la hace única, ¿vale? Y esta, bueno, pues sería concretamente Esencia de Loewe, Eau de Parfum, ¿vale? Está el Eau de Toilette, que es la clásica, la Francia Fougère, muy rica, muy boscosa, muy verde. Pero aquí lo que tenemos que es, bueno, pues básicamente es el ADN Aventus, ¿vale? Pero de todas las inspiraciones, todos los dupes, todas las fragancias que hay con ese ADN, para mí esta es la mejor. Esta sería la número 1 de lejos, la mejor construida, la que tiene mejor calidad en sus notas, la más rica. En definitiva, si os gusta el aroma Aventus, esta sería mi elección. Y evidentemente, pues es un aroma súper versátil, súper masculino, súper limpio, por lo tanto cumple nuevamente, al igual que la de Dolce & Gabbana, las características para que sea tu perfume si quieres estar cubierto todo el año. ¿Qué tenemos aquí de notas? Bueno, es que la salida es riquísima, es súper jugosa, ¿no? Pues tiene esas notas frutales, con esa piña que sobresale por encima del resto. Y en el fondo pues son aromas muy amaderados, un poquito más verde incluso que la de Aventus,
Tiene unas notas también muy ahumadas que la hacen muy envolvente y muy exquisita. Esta Francia es exquisita, es un espectáculo de verdad. Probarla si no la habéis probado todavía, es un espectáculo. Y en definitiva, pues es una Francia, pues igualmente, pues que te vale para cualquier estación del año, para el día y la noche, para cualquier ocasión que se os ocurra. Como he dicho antes, con esta estáis cubiertos al 100% para todo el año, incluso de por vida, ¿vale? Una de mis fragancias favoritas. Loewe Esencia Eau de Parfum. Si queréis una alternativa a esta, pero un poquito más económica, porque es cierto que la de Loewe también es, a nivel económico está un poquito elevada. Si queréis una un poquito más económica que pudiera cumplir con estas mismas características y que tenga las mismas prestaciones, bueno, pues en este caso sería Explorer de Montblanc, que ya la saco una vez también en mi canal, que es una fragancia que en calidad-precio pues, es magnífica. Es magnífica y puede cumplir más o menos pues, un 75, un 80% con las prestaciones de la Loewe, que acabo de explicar, pero más accesible para todos los bolsillos. Esto es igual, quizás sea un poquito más oscurita, un poquito más dulce y en ese secado y ese fondo utiliza más la nota de sándalo, pero igualmente es una opción más que recomendable. Explorer de Montblanc. Venga, vamos ya con la tercera de la lista. Bueno, esto es un aroma un poquito más maduro, más elegante quizá. Es una Francia también exquisita, en este caso de la firma francesa Hermès, que es Terre d'Hermès, la clásica, la de siempre, la de 2006, LDT, Eau de Toilette, ¿vale? El resto ya son un poquito más fuertecitas. A mí personalmente la que más me gusta es esta, con mucha diferencia, ¿vale? Y sería la que claramente os valdría para todo el año, es la más versátil, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí a nivel de aroma? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es naranja y vetiver, ¿vale? Si os gustan los aromas de vetiver, este es un aroma un poquito más rebajado, con esa naranja, con esa tonalidad de la fruta. Y bueno, sí que tiene toques también, lo he leído alguna vez también, pero a mí también yo también los noto, como a tierra mojada, ¿no? Como ese tono húmedo que lo hace tener también muy limpio, ¿no? No sé si incluso tiene la molécula ISO y Super, que también lo he leído en algún lado. Puede ser que también le dé ese carácter jabonoso. Y es una fragancia, es única, no he olido nada igual a esto, os va a hacer muy diferentes, y sobre todo muy madura. Así que sería a lo mejor para hombres de más de 35 años. Igualmente la podéis llevar con la edad que tengáis, ya sabéis. Y es una fragancia que si yo tuviera que describirla en 3 palabras, pues sería elegante, varonil y madura. Ese sería mi resumen. Yo lo que siento cuando me la pongo, lo que huelo es a naranjas, a la tierra del vetiver, a esa tierra mojada y mezclada con un aire fresco, una brisa de aire fresco que viene de frente después de haber llovido. Esa es la experiencia olfativa que yo tengo al usar esta fragancia. Terre d'Hermès. Otro perfume estupendo si solamente queréis tener uno en vuestra colección. Pasamos al cuarto. Aquí tengo una fragancia de las azules y 2 alternativas, que también valdrían perfectamente dependiendo de, bueno, pues, de los variables que os gusten, dependiendo de las prestaciones, etc. ¿Cuál sería mi primera opción como fragancia azul para tener para todo el año? Bueno, pues sería la de Chanel, Bleu de Chanel, la clásica, LDT, el de 2010. Esta sería mi opción recomendable. Ni el eau de parfum, ni el parfum, ni el extrait de parfum. Nada, para mí, la primera que salió. Esta sería la mejor balanceada y la más versátil, ¿vale? Y hablando de perfumes que tienen que valer para todos, pues está claro que tiene que ser el eau de toilette. Esta fragancia, bueno, yo he tenido varios frascos ya, también es una de... También la primera vez que la olí pues fue por allá por 2012 aproximadamente, más o menos. Y es una fragancia pues, de la familia de las azules. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una salida muy cítrica, con ese tono de menta que a mí me encanta. A mí la nota de menta da una frescura que a mí personalmente me fascina. Y luego tiene pues, un carácter también muy verdoso, muy herbal. Notas de pimienta, también es un poquito especiada. Esta fragancia la verdad es que lo tiene todo. O sea, es que lo tiene todo. De hecho, tiene una cantidad de notas bastante grandes. Y en el fondo pues tienes ese incienso que la hace muy masculina, ese pachulí, bueno, pues esto mezclado con los cítricos y la menta del inicio, pues tienes un aroma clásico, pero muy fresco, muy acuático, marino, verde, ya os digo, es una mezcla un poquito de todo,
pero muy bien balanceada, con una calidad increíble, sí que es un poquito elevada de precio quizá, pero es una opción súper recomendada. ¿Qué os pongo yo de alternativas? Bueno, pues ¿cuál os podría valer también en vez de la de Chanel? Bueno, pues evidentemente, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser? ¿No? La de Christian Dior. Sauvage, la de siempre también, LDT, la de 2015. Bueno, pues esta fragancia, pasa que no la he puesto como primera opción, pues por lo masificada que ya estaba, por lo tremendamente usada, por la cantidad de veces que la hueles cuando sales a la calle. Quizás sí es verdad que ya no es como antes, ya no se huele tanto como antes, por eso también yo la estoy empezando a usar un poquito más, porque ahora ya no es tan común como hace unos años. Pero es increíblemente también, es súper adictiva esta fragancia, súper adictiva, o sea, es una maravilla. Tiene esa salida de la pimienta, esa salida también, es un poquito menos cítrica que Blade Chanel, ¿vale? Pero yo diría que tiene ese fondo que ya sabemos todos del Ambroxan, que la hace muy limpia también y muy masculina, y va más por ese lado, ¿no? Pues no es igual que esta sería, bueno, pues yo, ¿qué os diría? Pues yo diría, esta es más cítrica, con un carácter y una personalidad más única, más completa, con ese sello de Chanel, ¿no? Y aquí tenemos una fragancia un poquito más fácil, más segura, con esa nota de Ambroxan que si os gusta, pues esta os va a encantar. Y bueno, pues más usada también, ¿eh? Pues, vale, pues no es tan única como puede ser esta, ¿no? Y ahora, bueno, os voy a traer pues una tercera opción, si queréis subir un nivel aún un poquito superior, ¿no? Que sea incluso un poquito más masculina. Bueno, pues yo sacaría esta, que es una de mis joyas de mi colección, de las que más utilizo, que es Loewe 7 Cobalt, ¿vale? Esta, si no la habéis probado, bueno, pues os animo a probarla, ¿vale? Sería una fragancia con la que vais a ser completamente especiales. Con esto, si os compráis esta para todo el año o incluso de por vida, esto es una exquisitez. O sea, esto es magnífico, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en diferencia distinguiéndolas de Sauvage y de Blade Chanel. Pues aquí tenemos un fondo que mezcla el incienso, el pachulí, con ese sello de Loewe, que Loewe es muy elegante y muy masculino, y la hace tremendamente envolvente, ¿vale? La estela que dejas con esto no la vas a dejar con los otros dos, ¿vale? Esa es la diferencia. Masculinidad y estela, esta. Personalidad, carácter, cítrica, verde, mentolada, esta. Más fácil, va a gustar a todo el mundo seguro, con la nota de Ambroxan, limpia, esta, ¿vale? Estas serían mis recomendaciones en cuanto a fragancias azules. Y pasamos ya a la última de la lista y la primera. O sea, si yo solamente tuviera que quedarme con un perfume de mi colección, me tuviera que deshacer del resto, esta sería con la que yo me quedaría, ¿vale? Y la saco ya, que es Acqua di Gio Parfum, ¿vale? Esta es mi favorita sin ninguna duda. Esta es una fragancia que yo cuando la olí por primera vez y veía reseñas, y decía, pues a mí no me parece para tanto. O sea, me sigue pareciendo un Acqua di Gio más, un aroma muy genérico, muy fresco, pero muy sencillo, no me decía nada, ¿no? Bueno, pues yo un día fui a probar varias fragancias, una de las que me eché en una mano fue esta. Me fui, me iba en el coche de camino a casa y, bueno, me iba llegando como una estela, ¿no? Me llegando una estela y digo, qué maravilla es esa, qué perfume he usado yo, que no me acuerdo, que me está provocando esta sensación, ¿no? Al principio no daba con ella, bueno, y luego llegué a la conclusión de que era esta, por lo que la tuve que comprar y desde entonces se convirtió en mi aroma favorito de mi colección a nivel versatilidad. O sea, esto ya pues, no es nada genérico. Por eso yo siempre digo que cuando queráis probar una fragancia y queráis ver las sensaciones reales que tenéis con ella, ¿vale? O sea, no por prejuicios, ni sabiendo la marca, ni sabiendo el tipo de perfume que es, que o bien lo oláis en alguien, olerlo en alguien sin saber cuál es, o bien te lo eches un papelito, te lo guardes, lo dejes por casa y pues una de esas veces que pasas por delante lo huelas y dirás, pues efectivamente esto es una maravilla de fragancia. Y eso es lo que me pasó con Acqua di Gio Parfum. Esto es un aroma pues
pues igual, pues yo lo que noto aquí es pues, un aroma súper limpio, súper masculino, con una estela, deja una estela pues, bastante pronunciada. Y en cuanto a notas, pues tienes, yo creo que es el perfume que mejor balancea el pachulí y el incienso en el fondo con las notas marinas y acuáticas. O sea, el incienso y el pachulí, en las notas masculinas de la perfumería, son esas notas que hacen una estela, que provocan un aura súper masculina y que a mí me encanta. Bueno, pues en esta fragancia lo consiguen a la perfección. A la perfección. Por eso sería la primera que yo me compraría si solamente pudiera elegir una. Acqua di Gio Parfum. Y hasta aquí mis 5 recomendaciones de hoy, señores. Como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo, gracias por los 1000 suscriptores. Decidme en comentarios qué os parecen estas fragancias y cuál sería la que vosotros escogeríais para estos casos. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.